seleccionando el número de celdas que deseamos y nos aparecerá la tabla creada. También puede ser insertar tabla y aquí el número de columnas que deseamos. También otra forma puede ser dibujando la tabla, dando clic en insertar, luego en tabla, luego en dibujar y sucesivamente dibujamos la tabla así como la deseamos. En esta tabla, si nosotros queremos, dejamos así, podemos cambiar el número así, digamos un entero, un medio para el número de líneas. Ahí solo le damos clic y vamos haciendo los bordes más anchos. También está la otra tabla en hoja de cálculo de Excel, dando clic en insertar, luego en tabla, luego en la hoja de cálculo de Excel, luego solo dando clic afuera de la tabla. Si la queremos hacer más pequeña, lo podemos hacer más pequeña, luego solo dando clic afuera de la tabla y la tabla nos quedará ya creada. También otra puede ser en las tablas rápidas, dando clic en insertar en tabla y luego tablas rápidas que pueden ser las, como vemos aquí, el alfabeto griego, tabla doble o una matriz o una lista de tabla o con subtítulo, calendarios también, y así sucesivamente podemos ir creando las tablas como nosotros las deseamos. Para crear una tabla en Word utilizamos la hoja de cálculo de Excel. Se hacen los siguientes pasos. Primeramente dando clic en insertar, luego en tabla dar clic, de ahí dar clic en hoja de cálculo de Excel y de ahí aparecerá la tabla. Si queremos la podemos hacer más pequeña, depende como queramos. Digitamos que vamos a hacer una suma y luego vamos a tener una hoja de cálculo de Excel. Subrayamos, le damos clic en autosuma y ya tenemos la suma que queremos, y aquí quedará la hoja de cálculo de Excel. Otro modo de crear una tabla en Word es dando clic en insertar, luego en tablas, luego en tablas rápidas, y nos aparecerá un integrado, por ejemplo un calendario, subtítulos, lista de tablas, una matriz. Digamos le queremos dar clic en uno, de ahí solo borramos y digitamos, luego nos quedará, damos clic afuera de la tabla y nos quedará ya la tabla ya nos quedará creada. También otra forma de crear tablas pueden ser podemos borrar tablas por ejemplo aquí vamos a crear una tabla rápida con la hoja de cálculo, insertar tabla, insertar tabla, seleccionamos las celdas que deseamos. Aquí en esta tabla podemos sombrear, por ejemplo un verde, un celeste, si queremos un celeste, morado. Podemos ir sombreando los colores que deseamos. También podemos borrar, digamos, alguna celda
pero ahí cuando estemos sombreando se nos borra el sombreado. También en las tablas podemos hacer más ancha la línea de la tabla, por ejemplo, así, dando clic sobre la tabla, sobre las líneas de la tabla. También en esas tablas podemos, por ejemplo, haciendo varios clics y nos quedará así como punteadas. También en esas tablas lo que podemos hacer, podemos aquí rápidamente dibujar una tabla de Excel. Por ejemplo, aquí solo le damos insertar tabla, dibujar tabla y empezamos con el lapicito que nos aparece a dibujar una tabla de esta. Solo que aquí como le dimos clic en el borde, podemos hacer aquí también y lo podemos ir haciendo así la tabla para que nos vaya quedando como una doble, como que nos vaya quedando un fondo. Luego digitamos lo que deseamos y la tabla nos quedará ya creada. También podemos insertar una tabla de las diferentes maneras. Le damos clic en insertar tabla y aquí, como vemos, las columnas pueden aumentar como disminuir, igual que el número de filas puede aumentar o disminuir. Luego solo le damos a aceptar y la tabla nos quedará ya creada. En esta tabla podemos sombrear, como no sombreado, sino que el estilo de tabla, como el color, así como deseamos la tabla. Puede ser azul, negra, anaranjada, verde, morada, celeste. Hay diferentes estilos de tabla. Vamos a dejar un color anaranjado. Luego solo digitamos diseño y ya la tabla nos quedará creada. También en esta tabla podemos borrar, solo que los bordes se nos irán borrando poco a poco.